Buenos días, soy Yusari Nazanaí Palmer Torres, licenciada en Administración y magíster en Gestión Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les voy a presentar el curso Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, mejor conocido por todos como Invierte.pe. Esta plataforma, lanzada con el Decreto Legislativo 1252 del 1 de diciembre del año 2016, reemplaza lo que era el conocido SNIP, y viene consigo una serie de reformas y cambios con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos concernientes a los programas de inversión pública. A mayores proyectos, mayor desarrollo del país. Así que en aquel entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski crea esta iniciativa y con ello una serie de cambios. Vamos a ver cómo el SNIP sufre ciertas variaciones y cuán importante es entenderlas para poder aplicarlas. Vamos a ver desde la introducción al tema, los antecedentes, hasta la aplicación de las fichas técnicas que ahora son necesarias para poder formular estos proyectos de inversión pública. Es cuestión de familiarizarse con el tema, no es difícil, vamos a ver casos prácticos, van a tener también tareas y algunas prácticas para que ustedes puedan desarrollar desde sus casas o desde sus centros laborales todo este tema. La idea es que entiendan muy bien para qué sirve esta plataforma y qué beneficios está trayendo este cambio, ¿no? Porque la idea de aquel entonces era que en este año, por ejemplo, en el 2018, nuestra ejecución presupuestal llegue hasta el 90%, con mayores proyectos de inversión pública. El SNIP se había había tenido una serie de trabas a estos proyectos de inversión pública. Entonces, Invierte.pe, por ejemplo, contempla la figura de las brechas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender de que un proyecto de inversión pública trata de solucionar una brecha existente, que es aquella población que todavía no ha sido satisfecha y que nosotros, como gestores públicos, tratamos de atender esa necesidad. Entonces, si nosotros queremos hablar de Invierte.pe, primero tenemos que entender lo que es un proyecto de inversión pública y con ello entender qué es un problema. La identificación de un problema o una oportunidad nos lleva a describirla y explicarla exhaustivamente. Y ese va a ser precisamente el primer paso en la elaboración de cualquier proyecto de inversión pública que queramos iniciar. Para comprender la situación abordada, no vas a tener solo una percepción técnica que las instituciones puedan tener. Es necesario la participación, y ojo con ello, de la comunidad afectada. Ellos son parte del problema y por tanto tienen que ser parte de la solución. Y esa corresponde a la primera fase del diagnóstico. Nosotros, para poder emprender un proyecto de inversión pública, requerimos realizar un diagnóstico exhaustivo para identificar las causas de ese problema. Es decir, en qué localidad o en qué comunidad nos estamos centrando para presentar nuestro proyecto de inversión pública, la sociodemografía de la población, la cantidad y sobre todo la calidad de los servicios con los que cuenta el sector. Recordemos que no hay buena ni mala calidad. La calidad es aquella que es percibida por el usuario final, en este caso nuestro ciudadano. Entonces es importante entender desde el punto de vista de él, de ese ciudadano afectado, qué es lo que está faltando o qué es lo que podemos hacer para poder ayudarlo. También necesitamos conocer el nivel organizativo de la comunidad. Y aquí hay cosas muy importantes. Reconocer y trabajar de la mano con los líderes natos, con esos líderes que no tienen un puesto definido, pero tienen la acogida y tienen la voz y escuchan al ciudadano. Los líderes informales y, por supuesto, los grupos de base que representan a la comunidad. También debemos conocer la estructura de las relaciones de los diferentes actores presentes en el sector donde nos vamos a enfocar y priorizar los problemas que afectan a la comunidad. Para nosotros describir los problemas, primero tenemos que hacernos la pregunta básica de qué pasa, cuáles son los síntomas de ese problema, cómo se está manifestando.
a quiénes afecta el problema, cuántos son los afectados, en qué magnitud están sufriendo ese problema, desde cuándo están percibiéndolo, con qué frecuencia y dónde está ocurriendo. Los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo, ¿correcto? En eso estamos de acuerdo. Existe un obstáculo que está evitando que ocurra ese desarrollo y que además está causando que existan oportunidades no aprovechadas. La población no está pudiendo acceder a esa oportunidad por un determinado problema. Y ello hace que se requiera un cambio, que exista una intervención por parte de nosotros para cambiar esa situación actual y llegar a una situación futura deseada, que va a ser nada más que el resultado de una intervención diseñada para mejorar esa situación actual. Esa intervención que nosotros vamos a hacer para poder cambiar esa situación actual es el proyecto. Eso es el proyecto de desarrollo. Entonces, tenemos una situación actual negativa donde necesitamos analizar los involucrados y los problemas y a través de un proyecto llegamos a una situación futura deseada, donde vamos a analizar ya no a los involucrados y a los problemas, sino vamos a analizar las alternativas de solución y además los objetivos, que los objetivos no es más que la proposición positiva del problema. ¿Qué son los problemas? Son condiciones negativas que existen frente a las condiciones positivas deseadas y alcanzables. Y también son desviaciones. Nosotros tenemos un objetivo y hay algo que nos impide llegar a ese objetivo. Entonces, esa desviación es el problema. Es aquel que nos impide llegar a un... El que no haya una solución no quiere decir necesariamente que exista un problema. Y no se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo. He ahí la necesidad de hacer el diagnóstico. El análisis de problemas es un conjunto de comunicaciones alternativas en las siguientes cosas. Primero, analizar la situación con relación al problema, identificarlo en el contexto deseado, definir el problema central, porque acuérdense que cuando vamos a hacer el diagnóstico encontramos al parecer muchos problemas. Debemos centrarnos en el principal y de ahí ver las causas del problema. Visualizar las relaciones de causa-efecto en el árbol de problemas. Y hay un requisito fundamental. Los proyectos deben reflejar los intereses de la comunidad, más no los intereses de las instituciones involucradas. Y eso es muy importante porque de ahí va a nacer o va a partir el éxito del proyecto. Nos debemos centrar siempre en los intereses de la comunidad porque son ellos los afectados, no las instituciones. El árbol de problemas va a ser aquí una ayuda muy importante porque nos permite entender la problemática a resolver a través de un enfoque sistémico donde vamos a identificar causas y efectos, permitiendo al equipo de diseño identificar el conjunto de problemas sobre el cual se encuentra el proyecto a realizar. Y aquí vemos análisis de problemas. Primero identificamos los problemas existentes, pero los existentes, no los posibles, no los que pueden ocurrir, no los futuros. Entonces sería correcto decir, los servicios de salud no son de calidad. Incorrecto sería decir, posibilidad de que los servicios empeoren. Eso no es un problema porque eso todavía no sucede. Un problema es aquel que se está dando en la actualidad. Pero también debemos expresar el problema en un estado existente negativo, no como la ausencia de una solución. Por tanto, es correcto decir, las fuentes de agua están contaminadas. No sería correcto decir, hay falta de agua potable. Tenemos que afirmar lo que es el estado negativo actual. Ese es el problema. Ustedes saben que como la metodología para desarrollar los proyectos de inversión pública, necesitamos sí o sí diseñar un árbol de problemas. ¿Y cómo lo elaboramos? Primero, identificamos los principales problemas en la situación que estamos analizando. Luego formulamos en pocas palabras el problema central, anotamos sus causas, los efectos que provoca ese problema, y después elaboramos un esquema que muestre las relaciones de causa-efecto en forma de un árbol de problemas. Un árbol, como el que conocemos,
Así, en las raíces van a estar las causas y en las hojitas van a estar los efectos. Revisamos el esquema completo y verificamos su validez e integridad. Y aquí está. Causas son las raíces, el problema está como al tallo y las consecuencias están aquí arriba. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos cuando desarrollamos el árbol de problemas. El problema principal es una proposición en sentido negativo, porque viene a describir una situación insatisfactoria o una situación que no se está aprovechando correctamente. El problema principal también es un hecho o situación que afecta a una gran parte de la población objetivo. Ese también es un requisito, identificar a quién está afectando el problema. Identificar únicamente los problemas existentes, no los posibles ni los que todavía no se han desarrollado. Y las causas y efectos que forman parte del análisis deben girar en torno a un único problema. Recuerden que vamos a identificar muchos problemas, pero debemos centrarnos en el principal. Y luego ver una visión mucho más focalizada que va a facilitar el desarrollo del proyecto. Identificamos la población beneficiaria. Acuérdense que para que nosotros desarrollemos un proyecto necesitamos saber a quién vamos a beneficiar y para ello debemos tener primero una población de referencia. Identificada una población de referencia, ella va a estar compuesta por dos tipos de población, la población afectada y la población no afectada. Esta no afectada la vamos a dejar de lado. A nosotros nos importa la población afectada, porque de ahí sacamos la población objetivo. Esa población que va a ser el centro de nuestro proyecto de inversión pública. Una vez identificado ello, necesitamos conocer cuáles son los involucrados. Y los objetivos de cualquier proyecto de inversión pública deben reflejar las necesidades de sus grupos de interés. ¿Y quiénes son los involucrados? Son aquellas personas, grupos u organizaciones que pueden ser afectados, tener influencia, contribuir o tener interés, expectativas en las decisiones de cambio. Para ello, es necesario efectuar un diagnóstico acerca de los diferentes agentes sociales implicados en el problema que vamos a resolver. Y aquí está. ¿Qué preguntas nos debemos hacer para identificar quiénes son los involucrados? Por ejemplo, ¿quiénes están directamente afectados por el problema específico que se está analizando? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo perciben ellos el problema? Es importante determinar cómo es percibido el problema desde todos los actores. Cada uno lo va a identificar de manera diferente, lo va a percibir de manera diferente. Y si nosotros vamos a liderar un proyecto de inversión pública, necesitamos conocer todos esos puntos de vista. ¿Qué recursos aporta cada grupo? Ya sea en forma positiva o en forma negativa. ¿Qué responsabilidades tienen algunos de esos grupos? ¿Qué conflictos, ojo con ello, podría tener alguno de los grupos de actores? Acuérdense de los conflictos de interés y recuerden también que cualquier proyecto de inversión pública podría venirse abajo por este tema, por los conflictos de interés. Si nosotros no medimos los riesgos que corremos al plantear nuestro árbol de problemas, después podría venirnos abajo todo lo planteado, porque los grupos de interés tienen gran peso sobre un proyecto de inversión pública. Entonces necesitamos conocer cuáles son los conflictos de intereses de cada grupo y qué actividades pueden realizar para satisfacer sus intereses las diferentes personas y entidades involucradas en este proyecto. Ahora, aquí está un ejemplo del análisis de los involucrados. Tenemos los grupos de interés y tenemos las instituciones involucradas. Dentro de los grupos de interés tenemos la comunidad en general y mujeres. Digamos que es un proyecto que trata de ver la violencia familiar. Entonces nuestros grupos de interés van a ser ellos dos. Y las instituciones tenemos las ONGs, las instituciones de gobierno y los servicios de salud. Para este proyecto en específico vamos a determinar que necesitamos estudiar más detenidamente a las comunidades en general y a las ONGs. Y aquí los tenemos. ¿Cuáles son los problemas de la comunidad? Tienen bajo nivel de ingresos, precarias condiciones de salud y no tienen acceso al agua potable. ¿Y cuáles son sus intereses? Bueno, mejorar la situación en salud, escaso conocimiento de prácticas de higiene, es una potencialidad, porque nosotros a través de campañas de concientización y campañas de capacitación podríamos difundir
el correcto conocimiento de las prácticas de higiene. ¿Y cuál es la interrelación? La ilimitada presencia de instituciones de apoyo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con las ONG? No se encuentran presentes en el área a estudiar. ¿Y cuál es el interés que tiene la ONG? La situación medioambiental. ¿Cuál es su potencialidad? La ONG cuenta con disponibilidad económica, entonces ellos pueden tener, o tienen, mejor dicho, y van a aportar al proyecto los recursos humanos y técnicos. ¿Y cuál es la interrelación con el proyecto? Existe actualmente una escasa interrelación con los líderes comunales, es decir, que no se están vinculando. Por ello es que las ONG son unos actores clave cuando uno va a desarrollar un proyecto de inversión pública, porque tiene que buscar el apoyo de ellos para que ayuden o coadyuven con el desarrollo del proyecto. También necesitamos analizar la situación. Gira alrededor de lograr una identificación clara y precisa de qué es lo que se quiere lograr. Luego determinamos los cambios en la situación existente que se necesitan para lograr tal efecto. Un instrumento para lograr dichos cambios o contribuir con ellos va a ser precisamente el proyecto de inversión pública. Y el análisis de la situación debe sustentarse en la evidencia empírica. No se admiten especulaciones ni presunciones. Necesitamos también analizar los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Una condición deseada, que es realmente alcanzable, que es medible y que es propuesta de lograr por los distintos grupos involucrados. ¿Qué es lo que hace el análisis de objetivos? Describe la situación futura que será alcanzada mediante la solución de problemas e identifica posibles alternativas para el proyecto. ¿Cuál es el propósito de este análisis de objetivos? Miren bien, el desarrollo de una visión de futuro que debe ser compartida por todos los participantes de este proyecto de inversión pública. Y aquí lo tenemos. Les decía que el objetivo debe ser realista, debe ser medible. Entonces sería correcto decir que el objetivo de un determinado proyecto es mejorar la calidad de los servicios de salud. No sería correcto decir alta calidad de los servicios de salud, porque si es alta calidad no sería un objetivo. Nuestro objetivo es mejorar ese servicio de salud. Expresar el objetivo como una situación positiva y posible de alcanzar, no como una solución necesaria. Entonces sería correcto decir mejorar la calidad de los servicios de salud. Sería incorrecto expresar como el objetivo como capacitar al personal de los servicios de salud. Capacitar al personal es una de las cosas que se van a hacer como parte de, pero no es el objetivo en sí. Y aquí está, también existe un árbol de objetivos, que es prácticamente el árbol de problemas, pero al revés. Una vez identificada la problemática, pasamos a diseñar sus soluciones, transformando el árbol de problema en un árbol de objetivos. Pasamos lo negativo a lo positivo. Y además, luego de que ya tenemos claro qué es un proyecto de inversión pública, o sea, mejor dicho, qué es un problema, y para ello vamos a diseñar un proyecto de inversión pública, tenemos que tener en cuenta qué es un plan, qué es un programa y qué es un proyecto. Un plan es una forma de ordenamiento superior del proceso de planificación que tiene carácter total y es generalmente formulado a largo plazo. Un programa es un conjunto coordinado de proyectos que persigue los mismos objetivos y además es de mediano plazo. Y el proyecto es una unidad elemental del proceso de planificación y programación y es de mediano o corto plazo. Y aquí lo tenemos. El plan es el documento sistémico y analítico que atiende objetivos de nivel nacional, de carácter nacional. Contiene diagnóstico, estratégicas, políticas, objetivos, un marco institucional. Un programa contiene, en cambio, antecedentes, justificación, prioridades de la intervención, objetivos, indicadores, un marco de acción, un marco institucional y los recursos a utilizar. En cambio, un proyecto es el eslabón final del proceso, orientado a producir bienes y/o servicios. Contiene justificación, objetivos, indicadores, supuestos, presupuestos, recursos y un calendario de actividades. Entonces, ¿qué es un proyecto? Bueno, primero que todo el término deviene del latín proyectus y cuenta con diferentes significaciones. Podría definirse como el conjunto articulado y coherente de actividades que busca cumplir un determinado objetivo. Generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo definido previamente
y respetando un presupuesto. Eso es lo importante. Y eso es lo que contribuye a Invierte.pe, que los proyectos tengan como mínimo un horizonte de plazo de 3 años y tengan un tiempo definido. El SNIP había ocasionado que los proyectos de inversión pública no tengan un fin y existan reprocesos, haciendo que existan muchos cuellos de botella y procesos que se realicen una y otra vez, que hacía que el proceso en general dure demasiado. Invierte.pe viene a agilizar todo ese proceso en pro de la mejora del país. Y esto es un proyecto expresado en esta línea que está prácticamente con los ejes X y Y. La X es el tiempo y la Y es el PBI per cápita. Y tenemos que tener en cuenta 3 variables fundamentales: los costos, el tiempo y los productos que vamos a ofrecer, los beneficios a la sociedad. Y el tiempo aquí es un factor fundamental, porque del tiempo va a depender también el mayor o menor uso de recursos. Y estas son algunas definiciones de un proyecto de inversión. Es una iniciativa temporal, ojo con ello, no es eterno. Un proyecto de inversión pública no puede durar la vida entera, tiene que tener un tiempo limitado, que busca crear un producto único. Se supone que tenemos una solución inteligente a un problema, y eso es un proyecto de inversión, solución inteligente en respuesta a un problema previamente identificado a través del árbol de problemas. También puede quedar expresado como el conjunto definido de tareas que debe realizarse para cumplir una meta propuesta. Es aquel también esfuerzo que permite lograr un objetivo específico mediante una serie de actividades coordinadas e interrelacionadas, haciendo uso, miren esto, uso eficiente de los recursos asignados. Acuérdense que son recursos públicos y por ello debemos usarlos eficientemente. Es aquel constituido por un conjunto de recursos materiales y humanos que producen productos y contribuyen al cumplimiento de objetivos. Y también es una propuesta de acción que a partir de la utilización de los recursos considera posible obtener ganancias. Ganancias, recuerden, para la comunidad. Un PIP, una intervención limitada en el tiempo, es decir, que tiene un plazo, que utiliza total o parcialmente los recursos públicos para la solución de un problema, con el fin de crear, ojo con ello, puede crear, puede ampliar, puede mejorar, recuperar o rehabilitar la capacidad productora actual de una entidad, ya sea de bienes o de servicios. Por ello, contribuye a incrementar el stock de activos de una entidad, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y son independientes de otros. Debe constituir el PIP, recuerden esto, la solución a un problema vinculado a los fines y competencias de una entidad pública y puede realizarse o desarrollarse en más de un ejercicio presupuestal. Es decir, un ejercicio presupuestal es un año específico. Un PIP va a durar a partir de 3 años para arriba, conforme a un cronograma de ejecución de los estudios de inversión. Ahora, todo PIP va a plantear acciones que requieren de objetos contractuales para concretarse. Y eso se realiza a través de determinados instrumentos. Si estamos hablando de una obra que va a permitir, por ejemplo, remodelar, demolir, reconstruir, renovar, habilitar, vamos a requerir un expediente técnico. Pero si estamos hablando de un bien como la adquisición de mobiliario, equipos, vehículos para una determinada entidad, vamos a requerir especificaciones técnicas que señalen las características de este bien, la descripción del proveedor, el tiempo en el que se va a ejecutar la compra, la garantía, todo aquello. Y si estamos hablando de un servicio, que por ejemplo puede ser capacitación, asistencia técnica, consultoría de obras, estamos hablando de un TDR, el más conocido como el término de referencia, donde se va a desarrollar o se va a indicar todas las actividades que tiene que desempeñar la persona o empresa que va a estar a cargo de brindar este servicio. En qué tiempo lo va a hacer, quién va a ser la unidad usuaria, quién va a dar la conformidad, qué requisitos o qué aspectos necesita presentar la persona o empresa que va a desarrollar este servicio. Si va a ser una persona, bueno, tiene que ser titulado, tiene que tener estudios de posgrado, tiene que tener tantos años de experiencia, especialización en determinado tema, qué sé yo, depende del servicio.
Ahora, hay que tener mucho cuidado con la sobreestimación. ¿Qué pasa cuando nosotros proyectamos desarrollar un proyecto de inversión pública? Hay un problema muy recurrente, la sobreestimación de la demanda. Es decir, no calculamos bien y cometemos errores a la hora de poder definir el tamaño del proyecto. Y ello hace que hagamos un mal uso de los recursos escasos. Acuérdense que los recursos en el Estado son escasos. Siempre tenemos problemas de presupuesto o de disponibilidad económica. Entonces, no podemos sobredimensionar una población que no existe o calcular mal. Es por ello que se necesitan ciertos aspectos formales, como la estadística, que nos permita determinar cuál es nuestra demanda objetivo y a quién vamos a satisfacer con el proyecto de inversión pública. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Un proyecto tiene que ser mínimamente único. Acuérdense que es una solución inteligente. Tiene que ser temporal. Recuerden que tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de término. Tiene que ser espacial, es decir, va a ser desarrollado en un determinado mercado o región. Tiene que tener objetivos. Está compuesto por un conjunto de actividades. Tiene beneficiarios, que son los grupos que son afectados actualmente por el problema y van a ser beneficiados con el proyecto. Tienen que haber condiciones de contexto, como económicas, políticas, normativas, y existe lo que es el trabajo en equipo. Ahora, ¿cuáles son los casos que dan origen a un proyecto? Por ejemplo, la necesidad insatisfecha. Existe una necesidad que no está siendo satisfecha actualmente. Existe un recurso susceptible de explotación. Puede ser también una necesidad política que permita o necesite llevar a cabo una nueva inversión. Una necesidad estratégica, una necesidad de sustitución de importaciones, una posibilidad de país, por ejemplo, de competir a nivel internacional, una necesidad de agregar valor a las materias primas, que es lo que tanto nos hace falta, la necesidad de mantener la utilidad de productos perecederos, la posibilidad de innovar, que es lo que deberíamos hacer con TI, con las nuevas TICs, las tecnologías de información, la necesidad de asegurar la calidad de un producto y la necesidad de responder a cambios del mercado. Esto de los cambios del mercado se ve muy recurrentemente, porque, por ejemplo, estamos viendo que con el efecto del fenómeno de la globalización, toda la tecnología está cambiando en la velocidad del rayo. Entonces nosotros como institución pública, como región, como país, necesitamos estar acorde y tenemos que crear cada vez más proyectos que respondan a estos cambios de mercado. ¿Qué comprende una programación de proyecto? 4 aspectos: actividades y tiempo, el presupuesto, que es lo más importante. Podemos tener un proyecto desarrollado completamente y no tener ni un sol para desarrollarlo. Entonces no nos va a servir de nada haber programado, planificado todo para no poder llevarlo a cabo. La asignación de recursos. Recuerden que tener presupuesto y tener recursos disponibles son dos cosas muy distintas. El presupuesto es solo un documento donde, bien lo dicen, presupuesto. Es un supuesto de lo que vamos a gastar, pero no es el dinero en sí. El dinero en sí es cuando ya nos asignan una partida presupuestal, nos asignan un dinero del cual vamos a poder disponer para la realización de todas las actividades previstas en el proyecto y la adquisición de equipos y material necesario para el desarrollo del proyecto. Entonces, ya estamos en la capacidad de definir qué cosa es gestión de proyectos. Y no es más que la aplicación de los conocimientos, herramientas y técnicas a las actividades que conforman todo el proyecto. Y recuerden que todo proyecto tiene un ciclo de vida. Inicia con una idea, se planifica y se diseña, luego se ejecuta y luego se cierra el proyecto. Pero no acaba ahí. Recuerden que existe la evaluación. Y, por ejemplo, en este curso también vamos a ver lo que es la evaluación ex post, es decir, cuando acabó el proyecto. Esto es algo también que es una nueva propuesta de Invierte.pe, el tema de que exista por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector, el seguimiento a los proyectos. Y eso es algo que no se estaba dando. No termina con que te den el dinero, te asignan la partida presupuestal, desarrolles el proyecto y chao. No, hay que ver el seguimiento de cómo se está desarrollando. Y además, ahora Invierte.pe también habla de una partida para operaciones y mantenimiento.
Y eso es una novedad, porque antes no se contemplaba el hecho de que le demos mantenimiento a una obra. Se acababa en el tema de, ya, inauguré un puente y me olvido. Y en 3 años ya está fallando, ya está presentando rupturas. Entonces, ¿dónde está la parte económica que involucraba el mantenimiento a una obra pública? No se daba. Y al final todo lo invertido se iba al tacho. Entonces, por eso ahora están viendo la partida operaciones y mantenimiento. Y eso está contribuyendo en gran parte a la sostenibilidad del proyecto. Recuerden que no solamente es implementarlo, sino hacerlo sostenible en el tiempo, perecedero. Y si hablamos de proyectos, no podemos dejar de hablar de la gestión del riesgo. El riesgo es algo que es latente, es aquello que puede o no puede suceder, pero tenemos que estar preparados para hacerle frente. El riesgo no se puede eliminar, solo se puede mitigar y se puede controlar en la medida que lo conozcas. Por eso es necesario identificarlo, por eso es necesario analizarlo, tratarlo. Y si lo vamos a tratar, podemos conseguir evitarlo, reducirlo, quizás transferirlo o aceptarlo, convivir con el riesgo. Pero también necesitamos reportarlo y eso implica informar a las instancias correspondientes de manera oportuna lo que está ocurriendo. Y definitivamente necesitamos monitorearlo, es decir, vigilar los resultados, vigilar lo que está sucediendo para ver si existe alguna desviación con los objetivos y con ello poder implementar un plan de mejora. Cuando nos respondemos a las preguntas que les acabo de mencionar y tomamos acciones en la práctica de manera continua, estamos haciendo gestión de riesgos. Si ya lo están haciendo y de hecho que lo hacen en su día a día, sin saberlo, están haciendo gestión del riesgo. ¿Qué formas tenemos para tratarlo? Ya les dije, evitarlo, es que nosotros elegimos si evitarlo, reducirlo, transferirlo o aceptarlo, mediante la implementación de diferentes controles, en función del apetito del riesgo definido en la institución. Es lo máximo que estás dispuesto a perder. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro costo-beneficio, cuánto es lo máximo que puedo perder según términos económicos, o sea, rentabilidad, o el valor que buscamos alcanzar. De todo lo que yo me he propuesto alcanzar, ¿qué es lo máximo que puedo dejar de alcanzar por el riesgo? Y existen principios o claves en la gestión. Centrémonos en aquello que tengamos control y evitemos aquello en donde no. Ojo con ello, lo dijo Peter, y es importante porque nunca debemos perder de vista este principio. Recuerden esto, no hay un lonche gratis, todo cuesta en esta vida. Por tanto, al correr más riesgo, más ganancia podremos tener. Pero las personas que corren menos riesgo tienen menos ganancias. Así que apuesta en grande, pero tampoco te tires a una piscina sin agua, porque el dolor puede ser muy grande. Ahora, pongamos en práctica lo aprendido. Después de todo lo que les he explicado, ustedes ya se encuentran en la capacidad de responder a esta pregunta. Lo que van a hacer es definir qué es un proyecto de inversión pública y señalar su importancia. Muchas gracias. Esto fue la introducción. Nos vamos a ver próximamente para seguir con el desarrollo del curso.